Juventud, el video a continuación es un video para explicarles cómo se distribuye la acción del peso dentro de un plano inclinado. Cuando un cuerpo se encuentra apoyado sobre un plano inclinado o deslizándose o ascendiendo sobre él, se aplicarán varias fuerzas, pero ahora no hablaremos de fuerzas X y fuerzas Y o fuerzas verticales y fuerzas horizontales, porque como ustedes saben, el plano está inclinado, con lo cual no cabría esta forma de expresarse. Entonces, lo que estaremos hablando de ahora en adelante será de fuerzas paralelas al desplazamiento o posible desplazamiento y fuerzas perpendiculares al desplazamiento o al posible desplazamiento. De manera que entonces vamos a intentar el cambio de cámara para proceder entonces con lo que es la explicación en un plano inclinado, cómo se aplica el peso y cómo se distribuye realmente tanto a nivel efectivo como a nivel matemático. Bien, así es que vamos a ver las fuerzas sobre un plano inclinado. Si nosotros tenemos un plano inclinado al cual nosotros le estamos asignando la inclinación, valga la redundancia, por medio de un ángulo medido con respecto a una horizontal, suponga que ese ángulo puede tener cualquier valor. Nosotros simplemente vamos a indicar aquí con la letra teta que este es un ángulo. ¿Ya? Bien. Nos hemos acostumbrado a trabajar el peso como una fuerza vertical y hacia abajo. Así es que vamos a decir que la acción de un peso, supongamos que tenemos una masa y que inherente a esa masa obviamente vamos a tener un peso. Ese peso nosotros hemos acostumbrado pues a poner lo que él es vertical y hacia abajo. Ahora bien, digo que nos hemos acostumbrado es porque nosotros vemos una porción muy pequeña del planeta. En la vida real nosotros sabemos que nosotros tenemos en realidad un movimiento que es de naturaleza hacia el centro terrestre, pero como vivimos en una porción tan pequeña, nosotros vemos como que va vertical y hacia abajo, pero realmente se está dirigiendo hacia el centro de la Tierra porque lo que hay es una fuerza de atracción gravitacional. Bien, ahora yo voy a convertir para efectos de estudio este peso en la hipotenusa de un triángulo rectángulo. Es decir, voy a expresar ese peso como una combinatoria de dos acciones, ¿sí? Una acción que sería paralela al peso y otra perpendicular. Bueno, si nosotros formamos, tal y como hemos dicho, hacer el mejor esfuerzo, aunque no soy muy buena dibujante, mejor dicho, soy muy mala. Si nosotros intentamos construir una componente perpendicular al posible desplazamiento y otra paralela, recuerden las líneas paralelas son las que tienen la misma inclinación, por lo tanto ellas no se encontrarían. Vamos a intentarlo. Se formaría entre esas líneas un ángulo recto, ¿verdad? Ahora bien, si este es el peso, ¿cómo yo estoy segura qué ángulo hay aquí? ¿Qué ángulo sería este ángulo? ¿Sí? Bueno, vamos a empezar a poner algunos valorcitos aquí para ir sabiendo qué es. Si yo digo que el peso es vertical totalmente y yo tengo esta línea horizontal, es claro que aquí tengo otro ángulo de 90 grados.
Ahora bien, por propiedades de triángulos, si este es un ángulo de 90 y este es un ángulo teta, este otro que está aquí, entonces sería el complementario, lo cual se obtendría restando 90 menos teta. Ajá, finalmente, desde que comenzamos a hablar dijimos que esta componente de peso iba a ser perpendicular a la superficie en la que se está dando el desplazamiento o no se está dando, pero que si se mueve este cuerpo, se moverá, digamos, en ausencia de otras fuerzas, tendría una tendencia a deslizarse hacia abajo. Entonces nosotros ya sabemos que aquí también hay un ángulo de 90 grados. Con lo cual, si este ángulo es de 90 grados y este otro ángulo es de 90 menos teta, pues resulta que lo que nosotros tenemos aquí no es ni más ni menos que el ángulo teta. Así es que ya lo hemos comprobado, por lo cual no es necesario que nos pongamos en este enredo cada vez que vamos a hacer un análisis de plano inclinado. Simplemente sabemos que, vamos a ver cómo nos va a quedar esto. Simplemente sabremos que si nosotros tenemos una superficie sobre la que nos vamos a desplazar, la cual se ha medido con respecto a un ángulo determinado, medido con respecto a un horizontal, entonces cuando nosotros descompongamos la acción del peso, sabremos que ese peso, que por definición será vertical y hacia abajo, se podrá expresar como una combinatoria entre ese ángulo que se estará repitiendo aquí, este será el mismo ángulo de inclinación, se repetirá acá, y yo formaré intencionalmente un triángulo rectángulo entre las dos componentes en las que se va, perdón por la redundancia, en las que se va a descomponer la acción del peso. Así es que yo tendré, poniéndole números a todo esto, que la acción del peso, que siempre ha sido mg, ¿sí?, se va a descomponer en dos componentes. Una componente paralela al deslizamiento, es decir, si él se desliza, si ese cuerpo se desliza en esta dirección, bueno, esta es la dirección paralela, que estando como lado opuesto de este ángulo, se calcularía como mg por el seno del ángulo. Y también hay otra acción que es el lado adyacente, que es la que va a ser perpendicular con el desplazamiento si llega a darse. Esta componente que trabaja con el lado adyacente, pues obviamente es la componente coseno, ¿sí? De manera que la acción del peso se va a repartir en dos partes. Una de ellas, como ya hemos dicho, es una paralela que nosotros vamos a llamar peso paralelo, que es mg por el seno del ángulo, y otra que es una componente perpendicular del peso, que nosotros vamos a llamar mg por el coseno del ángulo. Cuando vayamos a plantear ecuaciones de un posible movimiento, porque no necesariamente se mueve. Nosotros hemos visto, por ejemplo, en lomas tan empinadas como la Loma del Cristo, u otras lomas así, hemos visto que hay autos estacionados, por lo cual no siempre se están deslizando hacia abajo. También hemos visto autos ascendiendo, ¿sí? Pero lo que nosotros sí sabemos es que es lo más probable que si se mueva en esta dirección. Nadie está esperando que algo que se está moviendo en esta dirección salga de repente en este otro sentido.
¿verdad? Por lo cual, por eso nosotros decimos que las componentes que nosotros vamos a utilizar de fuerza y las que van a entrar en el análisis, no es que sean las únicas que están aplicando, sino que son las únicas que están contribuyendo en algo a los valores que vamos a encontrar de la fuerza. Entonces, con esto en mente, vamos a ver el siguiente video que tiene que ver ahora sí con las fuerzas de fricción. ¿Por qué? Porque las fuerzas de fricción, veremos allá, se relacionan con las fuerzas o las componentes de fuerzas perpendiculares al desplazamiento. Pero por eso era tan necesario que nosotros pudiésemos determinar cuál era la componente perpendicular y cuál era la componente paralela a un desplazamiento. Porque son estas componentes, bien sea paralela o bien sea perpendicular, las que utilizaremos a la hora de hacer las ecuaciones de movimiento, que en equilibrio darán igual a 0, suma de fuerzas es igual a 0, y en condiciones de no equilibrio será igual a m por a, como dice la segunda ley de Newton. Pasemos al siguiente video.